Deténganse a pensar por un momento. En medio de nuestras ajetreadas luchas por la supervivencia, observen su entorno. ¿Por qué? Con talento como el suyo, nuestra infraestructura colapsa, la innovación escasea y el futuro parece un eco del pasado. Hoy diseccionamos el materialismo histórico marxista, su aplicación en Cuba durante 66 años de estancamiento, sus efectos cotidianos paralizantes y por qué sociedades liberales han demostrado un progreso civilizatorio real. Este análisis no busca consuelo ideológico, sino verdad. La raíz de nuestros males es el determinismo marxista que prometió avance inevitable, pero trajo retroceso. Karl Marx y Friedrich Engels fundan esta doctrina en la ideología alemana de 1846. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser social, el que determina su conciencia. La manera como se producen los medios de subsistencia determina también el modo como se satisfacen las necesidades. En prefacio a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, Marx lo cristaliza. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, que forman la base real de la superestructura jurídica y política. El materialismo histórico predice un progreso lineal. Fuerzas productivas colapsan estructuras obsoletas, llevando del feudalismo al capitalismo e, inevitablemente, al comunismo sin Estado. Reflexionen. ¿No es esta una profecía rígida que ignora elecciones humanas, innovaciones culturales o retrocesos, tratándonos como peones de leyes económicas impersonales? Fidel Castro invocó esto desde el exilio. En la historia me absolverá de 1953. Prometió desarrollo industrial per materialismo dialéctico. Después de 1959, la reforma agraria en 1959 y las nacionalizaciones en 1960 reestructuraron la base para superproducción. La zafra de los 10 millones en 1970, Fidel, o producimos o nos hundimos, falló miserablemente, 6.2 millones de toneladas frente a 10 millones, pero se culpó a sabotaje burgués. Raúl Castro en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2011. Actualizar el modelo económico admitió fallos, pero mantuvo planificación central. Hoy, Díaz-Canel culpa el bloqueo, que apenas afecta el 0.2% del comercio mundial según Estados Unidos, ignorando que la base estatal produce solo 30% de eficiencia, según la ONEI, en 2024. 66 años después, azúcar de 8 millones a 0.3 millones de toneladas en 2023. Cubanos. Ven cómo esta inevitabilidad justifica fracasos eternos, sin que nadie responda por ellos, sin que la cúpula dictatorial deje el poder y ceda el control a otros cubanos, partidos o líderes que sepan hacerlo mejor. Su vida diaria grita el fracaso. La expectativa de vida se ha quedado estancada en 78 años, mientras que en Chile llega a 82, según el PNUD 2024. La desnutrición infantil está en 5%, de acuerdo a UNICEF 2023. Hay apagones de 18 horas al día, 70% de las carreteras son intransitables, y las universidades apenas tienen un 40% de cobertura de Internet de banda ancha. Los estudiantes, pues, estudian en aulas llenas de propaganda desde que nacen, pero sin laboratorios modernos, y los egresados enfrentan un subempleo del 20%, según la ONEI. Existe un éxodo. Más de 500.000 balseros y jóvenes profesionales entre 2022 y 2025, dejando ese hombre nuevo en ruinas. ¿Es este el llamado progreso histórico, o simplemente un determinismo que nos condena a la pobreza, mientras la élite castrista disfruta de viajes, playas, riquezas y demás privilegios? Karl Popper destroza esto en La Sociedad Abierta y sus enemigos de 1945.
El materialismo histórico es una profecía no falsable, usada para justificar totalitarismo. Falla, porque la historia no sigue leyes rígidas. Friedrich Hayek añade, la planificación ignora conocimiento disperso, en su obra Camino de Servidumbre de 1944. Ahora, miremos otras pruebas. Estonia, que era postsoviética en 1991, abrazó el liberalismo y su PIB per cápita pasó de $2.000 a $40.000 según el Banco Mundial 2024. Su IDH es 0.92 y el 99% de sus servicios son digitales, incluyendo la e-residency. Pasaron de la pobreza a ser líderes tecnológicos en 30 años. En Chile, las reformas de 1990 elevaron el IDH de 0.72 a 0.86. Mientras tanto, Cuba tiene un PIB per cápita de aproximadamente $10.000 y está estancado. Estas democracias liberales muestran progreso gracias a la libertad, la innovación y la corrección de errores, no por determinismo. Cubanos, ¿se imaginan una Cuba así? Tras 66 años, el materialismo histórico marxista es la raíz de nuestro subdesarrollo, no su salvación. Nos han inoculado semejante doctrina para que ellos puedan conservar el poder. No ha sido el capitalismo salvaje ni el mal llamado bloqueo yanqui quien ha llevado a Cuba a la ruina. La raíz de todos nuestros males está en la aplicación de esa doctrina inhumana. Cuestionen, innoven, lideren un futuro abierto. Ustedes deciden la historia.